En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, en esta tarde queremos pedir que nos ilumines con la luz del Espíritu Santo, para que guiados por medio de tu luz podamos caminar por caminos de vida nueva y dar testimonio en todas las comunidades a donde servimos, para que lo que aprendamos el día de hoy lo llevemos a las comunidades y sobre todo a los más necesitados, aquellos que aún no conocen tu palabra y necesitan conocer tu amor para convertir su vida. Todo esto te lo pedimos con la oración que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Su pan de cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. En la clase pasada nos quedamos con la parte de las lecturas. ¿Se acuerdan que el mes pasado vinieron los lectores, trajeron algunos proclamadores y ellos prácticamente pues vinieron para conocer la estructura de las lecturas, los leccionarios y el misal? ¿Bien? Entonces, no sé si alguien ya ha escuchado hablar de la instrucción general del misal romano. ¿Alguna vez habían escuchado hablar? ¿Sí o no? ¿No? ¿En dónde la ocupa o cómo? ¿En el altar? Sí, no, pero ¿en qué momento la ocupa? Una cosa es el misal romano. El misal romano es uno, pero la instrucción general del misal romano es otra cosa. ¿Alguien ya ha estudiado la instrucción general del misal romano? ¿No? Bien. Bueno, es muy importante. En esta primera clase, que es prácticamente sencilla como lo veíamos, ahorita vamos a pasar a la parte de los sacramentos. El mes pasado veíamos el misal romano, los leccionarios, ¿sí? Y veíamos acerca de los rituales, ¿sí? Que existen, ¿qué tipo de rituales? ¿Se acuerdan que hablamos? ¿Rituales de qué? De comunión. ¿Qué otro ritual hay? De exequias, ¿qué más? De bautismo. ¿De qué? Matrimonio. El más popular que ocupamos en Semana Santa, el ritual de Semana Santa o el ritual de comunión, el del que utilizan en la fiesta patronal, ¿sí? Son esos pequeños libritos que traen igual las oraciones del misal, pero vienen divididos. Ahora, estos tres tipos de libros que veíamos en la clase anterior, su instrucción como tal va a venir en un libro que se llama Instrucción General del Misal Romano. Esto nunca lo va a decir el sacerdote. Este librito es el que tienen en el libro verde. En el libro verde, ¿sí?, viene la instrucción general del misal romano. Dijimos que este va a ser el complemento de nuestras 10 clases. Entonces, la instrucción general del misal romano que viene aquí es un libro que, de hecho, igual ustedes pueden adquirir en alguna librería. Viene por aparte, pero este texto viene al principio del misal romano, que va a traer todas las reglas e indicaciones para celebrar la misa. Entonces eso va a traer reglas para celebrar la misa. Entonces, si yo les pregunto qué es, buenas tardes, ¿qué es el misal, la instrucción general del misal romano? ¿Qué va a traer? Las reglas para celebrar la misa. Y dentro de estas reglas va a abarcar el uso del misal romano, los leccionarios y los rituales. Aunque también existen algo que se llaman prenotados. Esto es otro. Los prenotados son las indicaciones y reglas para el uso de los leccionarios y de los rituales, ¿sí? Que viene siendo algo similar, pero no es lo mismo, a la instrucción general del misal romano.
La instrucción general del misal romano es algo muy amplio que va a venir explicando las partes de la misa. Entonces, los que tienen su libro verde, podemos abrir el libro y dice en la instrucción general, dice sobre el proemio, el cual no lo vamos a leer porque el proemio, yo se los encargo que lo lean en casa, nos va a hablar como esta pequeña introducción de la importancia de las reglas, porque es importante estudiar las reglas del misal romano. Si ustedes tienen alguna ocasión una pregunta de cuál es la postura correcta para comulgar, cuál es la postura para confesarse, cuáles son las frases que hay que responder en la misa, todo eso lo va a traer la instrucción general del misal romano. Entonces el capítulo 1, si nosotros nos vamos al capítulo 1, dice importancia y dignidad de la celebración eucarística. En el número 16 va a decir: la celebración de la misa como acción de Cristo y del pueblo de Dios, jerárquicamente ordenado, es el centro de toda la vida cristiana. Es decir, que la Eucaristía es el centro de toda la vida cristiana. No hay nada más importante que la celebración de la misa. Si yo les preguntara, a ver, ¿qué es más importante? ¿Ir al rosario, a rezar el rosario a las 6 de la tarde el miércoles o ir a misa el domingo? Ir a misa el domingo, celebrar la Eucaristía. ¿Por qué? Porque la Eucaristía no es una representación. El otro día escuchaba yo a una persona que le preguntaron, oye, ¿qué es el sagrario? Pues esa es donde se guarda ahí la representación de Jesús. No, no es una representación. La Eucaristía es Cristo mismo que se quedó en el pan consagrado. Eso ya lo veremos en el tema siguiente donde hablaremos sobre la Eucaristía. Entonces, que nos quede muy claro que la Eucaristía es el centro de nuestra fe. Nunca va a haber nada más importante que celebrar la Eucaristía, ¿de acuerdo? Entonces acá nos dice que es el centro de nuestra fe. Además, en ella de tal modo se conmemoran en el transcurso del año los misterios de la redención que en cierta manera se los hacen presentes. ¿Se acuerdan que el mes pasado hablábamos de algo que se llama el calendario litúrgico? ¿Sí? Y el calendario litúrgico, es aquello que nos va a llevar a celebrar la Eucaristía en diferentes momentos. El tema del misal romano, en la instrucción general del misal romano, justo como lo estamos viendo en el capítulo 2, va a comenzar hablando sobre la estructura de la misa. ¿Quién preside las oraciones? Ahorita les voy a hacer unas preguntitas. Pero es muy importante que ustedes, como encargados de liturgia, nos faltó ver mucho el mes pasado algunas prácticas técnicas para pasar a leer al frente, para dominar al público, cómo quitar esos miedos e inseguridades. Entonces ustedes, como encargados de liturgia, son los primeros que deben de perder esos miedos e inseguridades para hablar con las personas, ¿sale? Entonces por eso esta dinámica y esta actividad es para eso también, para que ustedes, quiero ver cómo explican lo que está acá. No es lo mismo leerlo y otra cosa es pasar y que me lo digas tú a lo que entendiste, porque imagínense, llevamos ya 6 clases y en los 6 temas de liturgia puede que yo hable bien y les explique el tema, pero no sé lo que ustedes están haciendo en sus comunidades, ¿sí? Y a lo mejor ustedes entienden una cosa, yo les digo una cosa y allá en sus comunidades explican otra. ¿Qué entendieron del punto número 27? Adelante. Bueno, dice que hay en la misa o cena del Señor, pues el que lleva, ahora sí que todo es el celebrante, ¿no? O el sacerdote, y que se reparte pues en 2 partes importantes más que nada. En la celebración de la misa y en la Eucaristía. Muy bien, sí, eso es, bien.
Gracias. El número 27 habla sobre todo de la in persona Christi, ¿sale? ¿Qué significa el término in persona Christi? Busquen ahí donde dice in persona Christi. De hecho, esto ya lo hemos hablado en los anteriores cursos, en las anteriores clases. ¿Qué les he dicho que significa in persona Christi? Está muy fácil. Acá nos dice persona que representa a Cristo, es decir, el sacerdote. Muy bien. La traducción in persona Christi, esta es una lengua en latín que significa en la persona de Cristo, in persona Christi, en la persona de Cristo. Es decir, que el celebrante, es decir, el sacerdote, es el único que actúa in persona Christi, es decir, en la persona de Cristo. Nadie puede sustituir al sacerdote. De momento vamos a ver de repente a los ministros extraordinarios que celebran la liturgia de la palabra, pero ellos no actúan in persona Christi porque ellos no tienen el ministerio, ¿sí? El ministerio sacerdotal. Ellos solamente colaboran de manera extraordinaria, pero no actúan en la persona de Cristo. Por eso ellos no pueden dar la bendición, no pueden confesar, ¿sí? No pueden hacer ciertas cosas que le corresponden únicamente al sacerdote, ¿sí? El número 28 nos habla de las dos partes que forman la misa, que es la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. En la liturgia de la palabra, como ya sabemos, pues se refiere a salmo y aclamación y el evangelio, y la liturgia eucarística es la que viene después, que se refiere a toda la parte de consagración, comunión. Muy bien, gracias. En específico, eso es lo que habla ahí: liturgia de la palabra y liturgia eucarística. ¿Alguien me puede decir, y eso no viene ahí porque va a venir más adelante en las partes de la misa, pero alguien me puede decir hasta dónde llega la liturgia de la palabra? O sea, ya entendemos que la misa tiene dos partes, ¿sale? La primera parte y la segunda. La primera parte va a empezar desde el canto de entrada y va a terminar hasta qué momento. Y la segunda parte, ¿hasta dónde termina? ¿Dónde empieza y dónde termina? Acá ya sabemos que termina con el canto de salida, ¿verdad? Pero estas dos partes, ¿quién me dice? ¿Hasta dónde termina la primera parte? La liturgia de la palabra, ¿hasta dónde termina? La liturgia de la palabra, como su nombre lo indica, es toda la parte de la palabra de Dios. Pero ¿hasta dónde termina? Ofrendas ya pertenece a liturgia eucarística. Ahí empieza la segunda parte en la presentación de las ofrendas. Acá ya le atinaron. Pero acá, la plegaria universal o la oración universal. ¿Cuál es la oración universal? Ustedes participan en ella. ¿Cuál es? Que cuando dice el sacerdote, ahora pedimos por todas las intenciones de la Santa Madre Iglesia, y pasan los monaguillos o los lectores, pedimos por todos los enfermos, roguemos al Señor, te rogamos, Señor. ¿Sí? Esa es la oración universal. Hasta ahí va a terminar la liturgia de la palabra, y en ese momento el sacerdote dice, nos sentamos y presentamos nuestras ofrendas. Y cuando empezamos, te presentamos el vino y el pan. Ahí comienza la liturgia eucarística, terminando hasta el canto de salida. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Comentario? ¿Pregunta con respecto a estas dos partes? ¿Sí? Entonces acá tenemos otra pregunta, ¿Cuáles son las dos partes de la misa? Liturgia de la palabra, liturgia eucarística. Segundo, ¿qué nombre reciben la oración colecta, la oración de las ofrendas y la oración después de la comunión? Oraciones presidenciales. Ahí lo dice la instrucción general del misal romano, por eso es importante estudiarlo. Entonces, ¿qué es una oración presidencial? Cada que el sacerdote va a decir, oremos, ¿sí? Y eso lo hace 3 veces. Antes de las lecturas, ¿sí? Cuando termina el canto de gloria, el sacerdote dice, oremos, y en ese momento los lectores ya se preparan para pasar. Esa es una oración presidencial, que es la primera oración, que es la colecta. Luego, la oración de las ofrendas. Cuando nos ponemos de pie, oren hermanos para que este sacrificio, etcétera, y va a decir,
Te pedimos, Señor, que estos dones que te presentamos para ti sean agradables, etc. Y la oración después de la comunión, cuando después de que hemos comulgado, nos dice el sacerdote, de pie, oremos. Te pedimos, Señor, que gracias a la recepción de tu cuerpo y de tu sangre en esta celebración, podamos dar testimonio de ti en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahí tenemos las 3 oraciones que se llaman presidenciales. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice la Instrucción General del Misal Romano. Bueno, aquí es la parte del Evangelio, cuando el sacerdote del Evangelio se da un realce, ¿no? Se ponen los 2 ciriales al costado del sacerdote y se pone la gente de pie en la asamblea. Nos ponemos de pie para escuchar con atención el Evangelio, que es la misma palabra de Dios. Sí. Bien, ahí, gracias. Ahí en el 29 especialmente se refiere a que el centro de la liturgia de la palabra, la primer parte, va a ser la homilía, ¿sí? Por eso es muy importante que nunca se omita la homilía, sobre todo el sacerdote. En el caso de cuando el ministro extraordinario celebra la liturgia de la palabra, pues él sí puede omitir la reflexión, sobre todo a veces si no está preparado o no se siente seguro de dar una reflexión, la va a quitar. Pero la homilía no, porque la homilía es el culmen, ahí lo dice en el último renglón, dice, sin embargo, su comprensión y eficacia, es decir, de la palabra de Dios, es favorecida con una explicación viva, es decir, con la homilía, que es parte de la acción litúrgica. La homilía nos va a dar esta explicación de la primera lectura, el salmo, segunda lectura, aclamación y el evangelio. Y todavía habría que estudiar muchas cosas con respecto a una homilía y con una reflexión, porque a veces, lamentablemente y tristemente, algunos sacerdotes pues no preparan homilías y eso es algo muy triste, cuando no dan una explicación concreta y se desvían de otras cosas. Y si tan solo tuviéramos que estudiar la palabra de Dios, hay muchas cosas que aprender, ¿sale? En el punto número 31 habla prácticamente que el único quien dirige la misa, que es la oración de la misa, es el sacerdote y solo él puede dar la bendición. Al terminar, creo que solo puede dar una introducción en solo 4 momentos. Creo que es en el prefacio, antes de las lecturas y en la plegaria eucarística. También el mismo sacerdote es el único quien puede dar las oraciones y las bendiciones al inicio y al final. Muy bien, gracias. Lo importante de este punto del 31 es poner atención en la parte de la bendición. Dice, compete al sacerdote que preside comentar la palabra de Dios, lo referente a la homilía, e impartir la bendición final. Y acá quiero hacer un comentario con respecto a los ministros extraordinarios, y que ustedes, aunque no son ministros extraordinarios, pero son encargados de liturgia, a ustedes les compete ser responsables de observar los actos litúrgicos de un ministro. Y si ustedes llegan a observar que un ministro, por decirlo así, rompe o viola las reglas de la liturgia, tienen que levantar la mano y decirlo al sacerdote. ¿Por qué? La bendición no la puede hacer el ministro extraordinario. Dice el texto que al que le compete la explicación de la palabra de Dios es al sacerdote, pero ojo, muy importante, impartir la bendición final y en general la bendición. Algo que pasa con los ministros extraordinarios es que ellos visitan enfermos y la gente se les acerca a los ministros extraordinarios porque ellos realizan la exposición del Santísimo. No sé si lo han visto. Pero a ellos muchas veces se les acerca a la gente a pedirles un consejo o a decirle, pues deme una bendición o deme unas palabras y demás. Y a veces el ministro puede decir, pues te voy a dar la bendición, me la estás pidiendo, ¿no? Yo te doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta acción no la puede hacer el ministro extraordinario. La bendición que hace el sacerdote es, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esta fórmula no la puede ocupar el ministro extraordinario ni ninguno de nosotros. Ahorita lo estoy diciendo por el ejemplo, pero yo ponerme a darle a alguno de ustedes la bendición, o ahorita, por ejemplo, al final del curso, darles la bendición, no puedo.
¿sí? Solamente compete al sacerdote o al diácono. El diácono ordenado ya puede dar la bendición. Ahora, ¿en qué otro momento se da la bendición? En la exposición del Santísimo. Al final de la exposición, el sacerdote o el diácono toman la custodia, ¿sí? Obviamente con el paño de hombros, la levantan y van a hacer la bendición mientras se tocan las campanas, ¿sí? Se hace una cruz al centro, luego se hace una cruz a la izquierda y luego a la derecha, ¿sí? Esa es la bendición con el Santísimo. Es importante que sepamos esta bendición porque esta es exclusiva del diácono, del sacerdote. No la puede hacer un seminarista, no la puede hacer una religiosa, ni mucho menos un ministro extraordinario. ¿Queda claro? Si ustedes llegan a ver algún ministro que medio que hace así y que quiere hacer la bendición, eso es irregular y se meten en problemas porque ya no puede ser ministro extraordinario, ¿sale? Entonces eso hay que reportarlo ¿con quién? Con el sacerdote. Sí, el sacerdote es la autoridad litúrgica principal de toda la parroquia y de toda la comunidad y él es el que va a determinar pues que siga sirviendo o no, o platicar con el ministro, oye, no puedes hacer esto, ¿sí? Entonces es muy importante que el número 31 nos habla sobre la bendición. ¿Qué otro momento llega a tener el ministro extraordinario cuando visita a los enfermos? Una de las misiones principales que tiene el ministro extraordinario es visitar a los enfermos porque el sacerdote no puede. Por tiempo, por cuestión pastoral, los ministros visitan a los enfermos los domingos, después de la misa, antes de la misa o a veces entre semana. Y normalmente cuando van a visitar a un enfermo, el enfermo les platica de su vida porque se siente solo, porque no hay nadie con quien platique con él. Y hay veces que se confiesan los enfermos con el ministro extraordinario. Eso no está mal. El ministro cumple la función de actuar como Jesús en el escuchar, pero no le puede dar la absolución de los pecados, como en la confesión, cuando el sacerdote nos absuelve de los pecados. Puede escuchar, puede guardar ese secreto de confesión, pero ojo, si al final el enfermo le pide la bendición al ministro, oiga ministro, pues deme la bendición. ¿Se puede dar la bendición? Sí, pero la bendición que podemos impartir de manera laical. ¿Y cuál es esta? Tocando el cuerpo del enfermo, como la bendición que nos da nuestro papá o nuestra mamá cuando vamos a algún lugar, ¿no? ¿Alguna vez a alguno de ustedes les han dado la bendición, no? Que te dice, hijo o hija, ten la bendición y te persignan, ¿sí? Ese tipo de bendición sí se puede realizar en el caso de los enfermos o incluso entre nosotros, ¿sí? Porque bendecir viene del término bien decir, es decir, desear el bien. Sin embargo, la bendición ministerial que es como el sacerdote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sobre todo haciendo este gesto, no lo podemos hacer. Entonces, si en algún momento un enfermo me pide la bendición, ¿se la puedo dar? Sí, pero una bendición laical. Es decir, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero tocando el cuerpo del enfermo, ¿sí? No haciendo la bendición ministerial. Bueno, pues el número 32 habla sobre las partes presidenciales que el padre debe de pronunciar en voz alta y en voz clara para que todos la escuchen con atención. Esto se refiere a que no debe de haber cantos, ni ruidos, ni nada en la celebración cuando se... Muy bien, gracias. Este número 32 se refiere, como ya lo escuchamos, a las oraciones presidenciales, precisamente a las que ya hablamos desde el número 30. Pero en específico hace hincapié a que cuando haya estas oraciones no haya otro tipo de ruido. Y esto ya lo platicamos hace como 3 clases, donde les ponía yo el ejemplo de las personas que cuando estamos en la consagración, acuérdense que en la consagración el sacerdote va a levantar el cáliz, ¿sí? Levanta el cáliz y después levanta el cuerpo de Cristo. No me acuerdo ahorita de la fórmula, cuando está haciendo la consagración, y hay algunas personas que dicen, Señor mío y Dios mío, en voz fuerte. ¿Qué dice la instrucción general? Cuando hay este tipo de oraciones presidenciales, hay que guardar silencio y no tiene que haber cantos. Dice,
que no haya oraciones ni cantos y calle el órgano o cualquier otro instrumento musical. Incluso nosotros, o sea, si sabes que quieres decir esa frase, bueno, dilo en voz baja, en silencio, pero no interrumpas ese momento de silencio de la consagración, que en la consagración es lo más importante. Entonces, en la consagración no debe de haber ningún tipo de ruido, a excepción de las campanas. Entonces, si ustedes llegan a escuchar a alguna persona que dice, Señor mío y Dios mío, en la consagración, ¿qué le van a decir? Señora, Señor, bueno, no en ese momento, al final, por favor, cuando sea la consagración, sí diga la frase, pero en bajo volumen, porque la liturgia nos pide que en el momento de la consagración haya silencio, ¿sí? Cuando sea cantar, pues cantamos, ahí sí, canta y todo lo que quieras, ¿vale? Cuando el padre hace oraciones para la comunidad, lo hace mayormente en su propia persona para tener mayor piedad en las oraciones, Ok. y mayor atención. Y esto lo hace durante la preparación de las ofrendas. Muy bien, muchísimas gracias. En el número 33, efectivamente se hace presente lo que ya explicábamos acá. ¿Qué significa el término in persona Christi? En la persona de Cristo. Solamente el sacerdote es quien va a presidir las oraciones, solo es el que va a dirigir y a él tenemos que prestar toda la atención en la preparación de las ofrendas, en la lectura del Evangelio y después de la comunión, ¿sí? Todos estos momentos solamente le competen realizarlos al sacerdote. Por ahí también hay algún disturbio, alguna contradicción. Cuando uno ya va empezando a estudiar la liturgia, se da cuenta que hay ciertas, a veces, como un poco de contradicciones. ¿Por qué? Porque aunque está reservado la función del sacerdote solo como la persona de Cristo, es decir, la distribución de la comunión, la presentación de las ofrendas, la lectura del Evangelio, cuando hay momentos extraordinarios, el ministro extraordinario es el que apoya al sacerdote y el ministro extraordinario realiza la liturgia de la palabra. No sé si alguna vez les ha tocado participar en una liturgia de la palabra, pero el ministro extraordinario lee el Evangelio, el ministro extraordinario da la comunión y el ministro extraordinario también hace las oraciones después de la comunión. Entonces, del todo no son exclusivas del sacerdote. Esto solamente en un momento extraordinario. Por eso es que el ministro extraordinario es muy juzgado, porque es un poquito contradictorio a lo que marca la liturgia. Sin embargo, la Iglesia ha permitido que los ministros laicos participen colaborando con el sacerdote solo en momentos extraordinarios. Y por eso es que hay muchos temas con los ministros extraordinarios, porque imagínense, si tienen que actuar en tiempos extraordinarios, imagínense una misa con el sacerdote joven, donde el sacerdote puede dar la comunión, y el sacerdote se queda sentado y pone a los ministros a dar la comunión. ¿Creen que es correcto? No, porque el que tiene que dar la comunión, ¿quién es? El sacerdote que actúa en la persona de Cristo. El ministro extraordinario no. Solo si fuera extraordinario, actúa el ministro, ¿ok? Pero bueno, esto ya será tema de otro asunto, porque es un tema profundo el tema de los ministros, ¿de acuerdo? Hasta aquí dudas, preguntas con respecto a las oraciones presidenciales, a la liturgia de la palabra, liturgia eucarística, con respecto a la instrucción general del misal romano, ¿no? Bien.